Buenos días, alumnos de primero medio A y primero medio B. Esta clase está dedicada al tema de semejanza de figuras planas. El objetivo va a ser comprender el concepto de semejanza, determinar condiciones para que dos figuras sean semejantes y también cómo calcular la razón de semejanza. Primero le quiero dejar estas tres imágenes eh, que son imágenes que nos permiten asociar el concepto de semejanza. ¿Ok? Hablamos de semejanza cuando, si bien dos figuras tienen distinto tamaño, aquí como la de estos perritos, ¿cierto? Aquí tienen un perro pequeño, un perro más grande, si bien tienen distintos tamaños, podemos afirmar que son semejantes. ¿Ok? Y son semejantes porque intuitivamente mantienen todas sus proporciones. ¿Ok? Por ejemplo, aquí las orejas del perrito más pequeño, comparadas con las orejas del perrito más grande, si bien las del perrito más pequeño son obviamente más pequeñas, están en proporción con el cuerpo. ¿Ok? Las orejas son más pequeñas, pero también el cuerpo, todo el cuerpo es más pequeño. Y acá las orejas son más grandes, bueno, y todo el cuerpo del perro es más grande. Podemos decir lo mismo de las patas del perro, del cuello del perro, etcétera. Igual que acá, que esta figura de acá, ¿cierto? Por ejemplo, podemos tomar el sombrero. Si bien este sombrero es más grande, ¿cierto? Es proporcionalmente más grande a todo el cuerpo. Y este de acá es más pequeño. El sombrero es muy pequeño, pero también el cuerpo es muy pequeño, ¿ok? A eso asociamos el concepto de semejanza. Bueno, y a los cuadrados de acá, que se van viendo cada vez más grandes, ¿cierto? Los lados son más grandes acá, y acá los lados se ven más pequeños, pero son semejantes. ¿Ok? A eso podemos asociar entonces el concepto de semejanza. Bueno, conjuntamente al concepto de semejanza, tenemos que recordar un concepto que ustedes vieron hace algunos años atrás, que es el concepto de fracciones equivalentes. ¿Ok? Hay que entender muy bien este concepto de fracciones equivalentes para que podamos entender bien lo que significa la semejanza. Yo aquí escribí dos ejemplos de fracciones equivalentes. ¿Ok? 2 quintos es equivalente a 4 décimos, a 6 quinceavos, a 8 veinteavos, a 10 veinticincoavos. ¿Ok? Podemos darnos cuenta de esto, podemos comprobar que esto es cierto de dos maneras. Una es multiplicando cruzado. O sea, podemos tomar estas dos, por ejemplo. 2 quintos con 4 décimos. ¿Por qué podemos afirmar que son equivalentes? Porque se cumple que 2 por 10, ojo con esto, 2 por 10 es igual a 5 por 4. Es decir, dos fracciones son equivalentes si al multiplicar cruzados nos da el mismo resultado. 2 por 10 es 20 y 5 por 4 es 20. O tomemos 2 quintos con esta, con 6 quinceavos. 2 quintos con 6 quinceavos. Si multiplicamos cruzado 2 por 15, 2 por 15 es 30. Y 5 por 6 es 30 también. Y así con las demás ustedes pueden comprobar que al multiplicar cruzado, cualquier fracción con cualquier otra da el mismo resultado. Esa es una forma. La otra forma es simplificando. Por ejemplo, si usted simplifica 10 veinticincoavos, primero buscamos un número que simplifique a la fracción. Si usted lo piensa, el 5. El 5 simplifica ambos números. Podemos dividir entonces por 5 arriba y abajo. Entonces 10 dividido en 5 es 2. Y 25 dividido en 5 es 5. Entonces esta fracción es equivalente a esa. Podemos hacer lo mismo con esta. Buscamos un número que simplifique a 8 y 20, que es 4. Y 8 dividido en 4 es 2. Y 20 dividido en 4 es 5. En fin, esta también. Aquí podemos simplificar por 3. 6 dividido en 3 es 2. Y 15 dividido en 3 es 5. Entonces, la otra forma de verificar que dos fracciones son equivalentes es simplificando las fracciones y ver que me den lo mismo. ¿Okay? Por ejemplo, aquí 10 veinteavos, vamos al otro ejemplo. 10 veinteavos, si lo simplificamos, se puede simplificar por 10. 10 dividido en 10 es 1 y 20 dividido en 10 es 2. 50 dividido en 100 se puede simplificar por 50.
50 dividido en 50 es 1, 100 dividido en 50 es 2. ¿Ok? Esa es una forma. Y la otra forma, ustedes pueden elegir cualquiera de las dos, es multiplicando cruzado. O sea, por ejemplo, nosotros podemos afirmar que un medio es equivalente a 2 cuartos porque 1 por 4 es 4 y 2 por 2 es 4. ¿Ok? Al multiplicar cruzado da lo mismo. Ese es el concepto de fracciones equivalentes que hay que tener muy en cuenta para entender el concepto de semejanza. Quiero que vayamos a esta actividad que quizás muchos de ustedes hayan hecho algo muy parecido cuando eran muy pequeños. Dice, observa los barcos del dibujo. ¿Cuáles son semejantes al 1? Este es el barco 1. Esto se puede hacer a simple vista, quizá ustedes lo podrían ver a simple vista, y vamos a ver cuál es la matemática que hay detrás de eso. Ustedes quizás podrán ver que el 2 no puede ser semejante al 1. Yo creo que en todos los barcos nos fijemos en la parte de arriba, ¿ok? En esta parte que aquí estoy marcando con el puntero. Esta parte no puede ser proporcional a esta. Se nota, ¿cierto? Porque se nota que esta parte de aquí, que estoy marcando, el lado de E, es muy larga, proporcionalmente con el barco. Aquí, veamos la figura 3. Y en la figura 3 parece que sí. De hecho, el barco 3 es semejante al barco 1. Y el barco 4 no, ¿cierto? Porque pueden ver que este lado como que está muy largo, el lado EF es muy ancho, ¿ok? Acá era muy ancho acá, y aquí es muy largo acá en el DE. ¿Cómo lo hacemos matemáticamente? Fíjense, si acá en lo que yo estoy marcando con el puntero, tengo un cuadrito y para arriba un cuadrito, ¿ok? Si tengo 1, 1, y aquí tengo 2 y para arriba 3, no se está cumpliendo la proporción. O sea, si tengo un cuadrito para allá y un cuadrito para acá, ok, y aquí tengo 2, para arriba, ¿cuántos debería tener para que esté en la misma proporción? Y ustedes pensarán que 2 también. O sea, si tengo 1 aquí, en lo que estoy marcando con el puntero, 1 para allá y 1 para arriba, entonces si tengo 2 acá, debería tener 2 para allá. Y aquí no se está cumpliendo, tengo 2 y 3. Significa que no están en la misma proporción. Que ya voy a entrar en esto más adelante. Y en el de acá sí se cumple. O sea, si tengo un cuadrito para acá, CD, ¿cierto? En el lado CD es un cuadrito y el lado D es un cuadrito. Acá tengo 2, entonces para arriba 2, entonces estamos bien. Y aquí, ¿qué pasa? Fíjese que aquí ahora falla en este lado. Porque si bien es cierto que CD tiene 2 y DE tiene 2 y está manteniendo la proporción, ¿cierto? Acá 1, 1, 2, 2, falla aquí. Porque aquí tiene un cuadrito también para el lado. O sea, si tiene 1, 1, 1 y aquí tiene 2, 2, 3 cuadritos y ahí falla. Ustedes se darán cuenta cuántos cuadritos debería tener para acá para que esté correcto. Ustedes se dan cuenta que son 2. Deberían ser 2, ¿cierto? 2, 2, 2, pero tiene 3. Por eso se ve más ancho esto. ¿Ok? Eso es para entender que las semejanzas tienen que ver con una proporcionalidad en los lados de las figuras. Ya vamos a entrar en esto en más detalle. Primero, quiero definir el concepto de semejanza. ¿Okay? Dos figuras las vamos a decir semejantes, se van a llamar semejantes, si todos los lados homólogos están en proporcionalidad. Esto ya lo voy a explicar. Voy a explicar qué significan los lados homólogos y que estén en proporcionalidad. Recíprocamente, eso quiere decir al revés. O sea que si los lados homólogos de dos triángulos son proporcionales, entonces podemos afirmar que los triángulos son semejantes. ¿Ok? Entonces, por un lado, decimos que dos triángulos son semejantes si es que todos sus lados homólogos están en proporcionalidad, y al revés. Si ocurre que los lados homólogos de dos triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Ya vamos a entrar a esto. Miren, aquí tengo un ejemplo de triángulos semejantes. Y aquí podemos afirmar
podemos afirmar, dice, los siguientes triángulos son semejantes, pues todos sus lados homólogos son proporcionales. ¿Ok? Entonces, una pregunta de alguna actividad que ustedes tengan que hacer es, yo les voy a dar dos triángulos, y ustedes tienen que responder si es que les voy a dar la medida de los lados, y ustedes tienen que responder si es que son semejantes o no, y tienen que justificar. Entonces, acá hay un ejemplo. Acá podemos afirmar que los triángulos son semejantes porque los lados son proporcionales. ¿Cómo hacemos esto? En primer lugar, tenemos que irnos acá. Tenemos que darnos cuenta que todos los lados homólogos están en proporcionalidad. ¿Qué significan los lados homólogos? Acá tenemos la suerte que tenemos la ayuda de que está marcado con color. ¿Ya? Por ejemplo, lados homólogos, a diferencia de acá, por ejemplo, la patita delantera del perro, es homóloga a esta patita de acá. ¿Ok? Esta oreja de aquí que estoy marcando con el puntero es homólogo a esta oreja de acá. ¿Se entiende? Se refiere a los lados correspondientes, podríamos decir. Por ejemplo, acá el sombrero, lo que estoy marcando acá, es homólogo a este sombrero, y es homólogo a este sombrero, y es homólogo a este sombrero. Esta parte de acá que estoy marcando, ¿cierto? El hombro, esta curvita que hay acá, es homólogo a esta, que es homólogo a esa, y es homólogo a esa. A eso se refiere con homólogo. En el triángulo, entonces tenemos que identificar cuál lado es correspondiente con otro. Y acá están marcados con colores. O sea, este lado que estoy marcando acá en el puntero, ¿ya? El lado rojo es homólogo a este lado. No podemos decir que este lado es homólogo a ese. Ni tampoco podemos decir que este lado, el rojo, es homólogo a ese. No, ese lado es homólogo a ese. Este lado de acá, el lado A, ¿ya? Es homólogo a ese lado. ¿Ya? Igualmente no podemos decir que este lado sea homólogo a ese, ni tampoco homólogo a ese. Y por último, este lado de acá, el lado B, es homólogo a este lado de acá. ¿Ya? Y no, tampoco podríamos decir que este lado es homólogo a ese, nada que ver, y este lado tampoco es homólogo a ese, nada que ver. Bueno, ya identificamos los lados homólogos. Ahora tenemos que ver si es que son proporcionales. ¿Cómo hacemos eso? En el ejemplo anterior, ¿cierto? En ese, afirmamos que los triángulos son proporcionales, pues está cumpliendo que, y se demuestra que los triángulos son semejantes. Así lo comprobamos. Con estas proporciones. ¿Por qué hacemos estas proporciones? Fíjense. Vamos a comparar los lados homólogos con los lados homólogos. Vamos a hacer fracciones equivalentes con los lados homólogos. Entonces, yo comparo, este es el triángulo, primero, tengamos en cuenta que este es el triángulo original y este es el triángulo semejante. ¿Ya? Normalmente el triángulo semejante lo van a encontrar con este símbolo de acá, el A', C', B'. Este no tiene ni la comita arriba. ¿Ya? Entonces, este es el triángulo original, este es el triángulo semejante. Entonces, ¿cómo lo comparamos? Hacemos fracciones equivalentes entre los lados homólogos. Entonces, ponemos siempre arriba, vamos a poner las medidas de los lados originales, 3, 4, 5, ¿se fijan? Acá, 3, 4, 5. Y los vamos a comparar abajo, en el denominador me refiero, con sus lados homólogos. Entonces, 3 es a 6, 3 es a 6, ¿cierto? 3 es a 6. Es igual a 4, es a 8, 4 dividido en 8, aquí está la fracción 4 dividido en 8, es igual a 5 dividido en 10. Hay que ver si es que se está cumpliendo eso. Y de hecho se cumple. ¿Ok? Si comprobamos que todas las fracciones son equivalentes, entonces vamos a estar viendo que los triángulos son semejantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a simplificar. Si simplificamos, voy aquí a poner una fracción, acá.
Si simplificamos 3 sextos, ¿qué fracción nos da? Usted lo puede pensar un momento, puede buscar qué número simplifica al 3 y al 6, y se va a dar cuenta que se puede simplificar por 3. Y al simplificar por 3 sextos nos va a dar un medio, ¿cierto? 3 dividido en 3 es 1, 6 dividido en 3 es 2. Simplifiquemos la fracción del lado. 4 dividido en 8. Se puede simplificar por 4. Y si simplifico por 4, me da también un medio, ¿cierto? 4 dividido en 4 es 1 y 8 dividido en 4 es 2. Entonces hasta ahora vamos bien. Y nos tiene que dar lo mismo en todas. Esto es importante. En todos los lados me tiene que dar la misma fracción. Y nos queda la última. Aquí voy a agregar la fracción. 5 dividido en 10. Si simplifico por 5, me da un medio. La respuesta es que sí, ¿cierto? 5 dividido en 5 es 1. Se puede simplificar por 5. Y 10 dividido en 5 es 2. Entonces, como nos dio lo mismo, en todos, comparando todos los lados homólogos, comparamos aquí, voy a repetir. Lo que hicimos fue comparar, tengo que ir hasta acá. Lo que hicimos fue comparar 3 dividido en 6 será igual a 4 dividido en 8 y sería igual a 5 dividido en 10. Y nos dimos cuenta que sí. Nos dimos cuenta que sí porque todos al simplificar da un medio. ¿Ok? Entonces, los triángulos son semejantes. Vamos a otro tipo de preguntas que puedo hacer como actividad. Acá en este caso hay que comprobar si es que los siguientes triángulos son o no semejantes. ¿Ok? Y aquí nos dan las medidas de los lados. Ojo que aquí también nos dan el triángulo original de vértices D, vértice H, vértice C, y aquí nos dan el triángulo semejante, que es más pequeño, a diferencia en el anterior. ¿Ok? Aquí el triángulo original era más pequeño y el triángulo semejante era más grande. Aquí el triángulo original es más grande y el triángulo semejante es más pequeño. ¿Cómo lo identificamos? Por lo mismo que les dije antes. Acá está el D', H', C'. ¿Ya? Los triángulos con vértice prima, o sea, con este simbolito, van a ser los semejantes. Y el original va a ser el que no tenga este simbolito. ¿Ya? Vértice D, vértice H, vértice C, este es el triángulo original. Nos dan las medidas de los lados. 12, 8, 15. 4, 3, 5. Y hay que comprobar si es que son semejantes. ¿Cómo lo comprobamos? Igual que en el anterior. O sea, vamos a comparar los lados homólogos. Comparar me refiero a que vamos a hacer fracciones equivalentes. Y vamos a ver si es que al simplificar todas las fracciones nos dan la misma fracción. Igual que acá. ¿Okay? Aquí comparamos todos los lados homólogos, simplificamos y nos dio lo mismo. Y como nos dio lo mismo, podemos afirmar que son semejantes. Veamos si sucede eso acá. Entonces, vamos a comparar los lados originales con los lados del triángulo semejante. En ese orden. Entonces vamos a hacer fracciones. Donde arriba vaya la medida del lado del triángulo original y abajo en el denominador vaya la medida del lado homólogo del triángulo semejante. Por eso que aquí, entonces, lo que hacemos es hacer acá. Vamos a partir con este. Lado original, 12. Ustedes acá se dan cuenta que el lado homólogo es este, ¿cierto? No podemos comparar 12 dividido en 3. Tampoco podemos hacer 12 dividido en 5. Tenemos que hacer 12 dividido en 4. O 12 es a 4. Ahí está la primera fracción, entonces. 12 es a 4. La segunda fracción, 15 es a 5. No podemos hacer 15 es a 4 ni 15 es a 3. No, tiene que ser 15 es a 5. Ahí está. Y la segunda es 8 es a 3. Digo, la tercera fracción. 8 es a 3. No podemos hacer 8 es a 4 ni 8 es a 5. No. Lados homólogos. 8 es a 3. Y ahí está. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que ver... Ahí. Tenemos que ver si es que al simplificar estas fracciones nos dan la misma fracción en todas. ¿Será así?
Veamos. Entonces, vamos a simplificar cada una de las fracciones. Voy a agregar aquí, ahí. Ya. Al simplificar 12 cuartos, ¿qué fracción nos da? Entonces tienen que buscar un número que simplifique, ¿cierto? ¿Qué número divide al 12 y al 4? Si lo piensan un poco, se van a dar cuenta que el 4 divide al 12 y el 4. Entonces, 12 dividido en 4 es 3, y 4 dividido en 4 es 1. ¿Okay? Tenemos la fracción 3 partido 1. 15 dividido en 5. ¿Qué fracción, qué número simplifica a esa fracción? ¿Qué número simplifica 15 dividido en 5? A 15 quintos. Y si lo piensan de nuevo, el 5, ¿cierto? El 5 puede simplificar a esta fracción. Entonces simplificamos por 5, 15 dividido en 5 es 3, y 5 dividido en 5 es 1. Y por último, 8 tercios. Primero, ¿se puede simplificar esa fracción? 8 tercios. ¿Habrá un número que divida ambos, arriba y abajo a la vez? Y se van a dar cuenta que no, que esta fracción no se puede reducir, por lo tanto queda igual. Entonces me quedó 8 tercios. Y el problema es que no me dio lo mismo. Me tiene que dar la misma fracción en todas. Si falla en una, entonces podemos afirmar que los triángulos, que estos de acá, no son semejantes. Estos triángulos no pueden ser semejantes, porque falló aquí. No me dio 3:1, me dio 8 tercios, porque no se pudo simplificar. Entonces aquí tenemos un caso de triángulos que no son semejantes. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Vamos a otro tipo de actividad. Quedamos acá. Miren, en esta actividad se afirma que los triángulos son semejantes. Dice, en la siguiente figura, los triángulos son semejantes. ¿Cuánto debe medir el lado X? El lado X es este que estoy marcando acá con el puntero. Entonces, fíjense, me está afirmando que los triángulos son semejantes. ¿Ya? Tengo el triángulo original acá a la izquierda y tengo el triángulo semejante acá a la derecha. El triángulo original es más grande, el triángulo semejante es más pequeño. Me dan la medida de algunos lados. 16, buscamos el lado homólogo, 8. 20 y el lado homólogo, 10. Quiero saber cuánto mide ese lado, si sé que su homólogo mide 9. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aplicamos lo mismo que lo anterior. O sea, tenemos que formar fracciones equivalentes. Entonces, de nuevo, vamos a formar fracciones equivalentes poniendo en el numerador la medida del lado del triángulo original, 16, y abajo pongo la medida del lado homólogo. Por eso que pongo 16 es a 8. No puedo poner 16 es a 9, ni 16 es a 10. Tiene que ser 16 es a 8. Ahí está. La otra fracción. La medida del triángulo original, que es la que no sé, y la pongo como X. La comparo con la medida del lado homólogo, o sea, pongo X es a 9. Ahí está, X es a 9. Y la otra fracción es 20 es a 10. ¿Ok? No puedo poner 20 es a 8, ni 20 es a 9, no. Tiene que ser 20 es a 10. Ahí está. Entonces, tengo que poner escape aquí. A partir de aquí, nosotros podemos determinar el valor del lado que nos falta. A ver, 10. Ahí sí. Entonces, yo lo puedo hacer con esta igualdad o bien con esta igualdad. Da lo mismo. En cualquier caso me va a dar el mismo resultado. Tomemos esta de acá. Tomemos esta de acá. Entonces, seguimos aquí abajo. Y la idea es despejar X. ¿Cómo vamos a despejar X acá? Multiplicando cruzado. O sea, debería ocurrir que 16 por 9, ¿cierto? Multiplicando cruzado. 16 por 9 sea igual a 8 por X.
Entonces pongo 16 por 9, voy a buscar el símbolo. 16 por 9 debería ser igual a, multiplicando cruzado, 8 por x. Sigo abajo, 16 por 9, si ustedes multiplican eso, debería darle 144, es igual a 8 por x. Podemos poner 8x, ¿cierto? Y para despejar x, entonces, el 8 que está multiplicando divide. Entonces x va a ser igual a 144 dividido en 8. Eso va a ser x. Y la división de eso da, si lo sacan, ¿cuánto dará eso? Da 18. ¿Cierto? Entonces ahí sacamos el valor de x. ¿Okay? Lo hicimos obteniendo de acá. ¿Ok? Lo hicimos multiplicando cruzado. Queremos despejar x, entonces hicimos 16 por 9 es igual a 8 por x. 16 por 9 es 144. El 8 que está multiplicando después dividió y la división dio 18. También lo podrían hacer así. Ustedes pueden hacerlo de las dos formas. Quiero mostrarles que da lo mismo. Tomémoslo de acá, para que vean que da lo mismo. Entonces vamos a ir aquí. No. Voy a hacer una diapositiva nueva para que vean que es lo mismo. Vamos a tomar esta igualdad de acá. Y deberíamos llegar igual a que x es 18. Se lo voy a hacer aquí. Vamos a despejar x, igual que en la anterior. Vamos a multiplicar cruzado. X por 10. Voy a poner la ecuación. X por 10 debería ser igual a 9, ¿cierto? Estamos multiplicando cruzado. 9 por 10 es igual a 9 por 20. 9 por 20. Sigo abajo. Entonces aquí tengo x por 10, o si quiero lo puedo escribir 10x. Es igual a 9 por 20, que es 180. Y abajo entonces, el 10 que está multiplicando, divide, ¿cierto? Entonces me va a quedar x igual a 180 dividido en 10. Entonces el 10 que está multiplicando dividió 180. Y aquí por último, si divido, x es igual a 180 dividido en 10, que es 18. Y nos dio el mismo resultado. ¿Okay? Ustedes pueden tomarlo de acá, como lo hice así, o pueden tomarlo de acá, como lo hice aquí. Y me dio el mismo resultado. Bien. Esos son dos tipos de ejercicios que ustedes van a tener que hacer. Lo otro tiene que ver con el concepto de razón de semejanza, que lo vamos a tratar ahora. ¿Qué es la razón de semejanza? Vamos hasta allá. La razón de semejanza es el factor, ¿ya? El factor se refiere al número, por el cual se multiplican los lados de un triángulo, ¿ya? Del triángulo original, para obtener otro semejante a él. Okay. Quiero que veamos este caso. Aquí nos preguntan cuál es la razón de semejanza en el siguiente caso. Este es un tipo de ejercicio que ustedes tendrán que hacer. Entonces, si me preguntan cuál es la razón de semejanza, lo que estoy buscando es por qué número multipliqué los lados de este triángulo para obtener la medida de los lados de este triángulo. ¿Okay? Este es el original, ve que no tiene la prima, y este es el semejante porque tiene vértices de prima, h', c'. ¿Ok? Triángulo original, triángulo semejante. Entonces aquí, si es que no lo pueden hacer a simple vista, porque aquí tienen que buscar, a ver, 12 por cuánto me da 4, 9 por cuánto me da 3, y 15 por cuánto me da 5. Entonces, ¿cómo encontramos ese número? Y la respuesta es acá. Acá tengo que salirme. Aquí. Aquí tiene que ser al revés. Semejante. Y aquí original. ¿Ok? Tienen que quedarse con esto.
¿Cómo se obtienen? ¿Cómo se obtienen? Vamos de nuevo para allá. ¿Cómo se obtiene la razón de semejanza? ¿Cómo se obtiene la razón de semejanza de dos triángulos semejantes? Y se tienen que simplificar los valores de, y esta es una fracción. Y en la fracción que vamos a colocar arriba la medida del lado del triángulo semejante y abajo la medida del lado del triángulo original. Y es importante de nuevo colocar no cualquier lado, sino que los lados homólogos. Entonces hagámoslo aquí. Para este caso, entonces arriba tengo que colocar alguna medida del lado del triángulo semejante primero. ¿Ok? Por ejemplo, de aquí. Tomemos este lado. Tomemos este lado y el homólogo es este. Entonces arriba voy a colocar el 4. A ver. Ahí. Entonces voy a poner una fracción. Entonces arriba voy a colocar, puedo colocar el 4 o el 3 o el 5, cualquiera, vamos a elegir este, el 4. Y abajo voy a colocar la medida del lado homólogo. O sea, si puse 4, acá tengo que poner 12. Es en ese orden, esto es muy importante. Tiene que ser arriba la medida del lado del triángulo semejante y abajo la medida del lado del triángulo original. Lo simplifico y me va a dar la razón de semejanza. ¿Ok? Y al simplificar eso se van a dar cuenta que es 1/3. Porque se puede simplificar por 4 arriba y abajo. 4 dividido en 4 es 1 y 12 dividido en 4 es 3. Esta es la razón de semejanza entonces. ¿Ok? ¿Cuál es la razón de semejanza en el siguiente caso? ¿Cuál es la respuesta? La razón de semejanza es 1/3. Entonces vamos a colocar acá 1/3. Si se fijan, es una fracción, acá no dio un número entero. De hecho, tiene que ser una fracción porque tengo un triángulo más grande y el semejante es más pequeño. Entonces se tuvo que achicar, por eso que dio fracción. Si fuera al revés, tendría que dar un número entero. ¿Ok? Entonces, fíjense, acá tomamos, para obtener la razón de semejanza, lo que hicimos fue tomar el 4 y el 12, pero yo podría tomar cualquier otro lado. Por ejemplo, alguien lo podría haber hecho así. El 5, ¿okay? Pongo como medida del triángulo semejante, en vez de colocar 4 y 12, puedo colocar 5 arriba. Voy a colocar la fracción. 5. Medida del lado del triángulo semejante puse 5. Y abajo tengo que poner la medida del lado del triángulo original, del lado homólogo. O sea, si puse 5 arriba, abajo no puedo poner 12 ni puedo poner 9, tengo que poner 15. Entonces ponemos 15. Y fíjense que va a dar el mismo valor. ¿Okay? Si simplifico eso, 15 dividido en 5 partido en 15, se puede simplificar por 5. 5 dividido en 5 es 1 y 15 dividido en 5 es 3. Y ahí me dio la razón de semejanza de nuevo. Basta con que lo haga una vez, solo una vez. Y ya me dio la razón de semejanza que es 1/3. Ese en cuanto a lo de semejanza. ¿Ok? Los tipos de ejercicios que tienen que hacer ustedes son como este, en donde se dan dos triángulos y ustedes tienen que ver si son semejantes o no. Entonces para eso tienen que comprobar qué pasa esto, ¿cierto? Lo de aquí. Acá hay otra pregunta, y acá vimos que los triángulos no eran semejantes. No eran semejantes porque no, si se simplificaban, ¿cierto? Las fracciones, si se simplificaban las fracciones, no me daban la misma fracción en todo. Entonces aquí no eran semejantes. Acá es donde se me afirma que los triángulos son semejantes y tengo que determinar la medida de uno de los lados. ¿Ok? Y aquí lo hicimos así, 16 partido en 8 es igual a x partido en 9, y de aquí despejamos x. Lo hicimos de dos formas, ¿cierto? Tomamos esa y tomamos esa. Y lo último fue obtener la razón de semejanza. La razón de semejanza era el número que me permitía
que por cuánto multiplico los lados del triángulo original para obtener los lados del triángulo semejante. Y vimos esto de acá que es muy importante. ¿Cierto? Que es comparar la medida del lado del triángulo semejante arriba. ¿Okay? Acá tomamos 4, acá está semejante, lo comparamos con el 12. 4 partido en 12 es un tercio. Entonces la razón de semejanza es, y ahí está, un tercio. Ahí hice un resumen de lo que acabamos de ver. Espero que les sirva el video, lo vean y que les haya gustado y nos estamos viendo pronto.